Muy buenos días. Sean todos bienvenidos en esta mañana de domingo 10 de octubre del año 2021. Le damos gracias a Dios como cada semana que nos permite la oportunidad de reunirnos. También le damos gracias a nuestro Padre Celestial por una semana más que nos permite comenzar. Y también le damos gracias por todos ustedes, hermanos, que miran estos videos cada domingo. Y como les hemos dicho en otras ocasiones, les pedimos por favor que lo compartan, que lo hagan llegar a otras personas que necesiten escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Así que por favor compartan estos videos. Ahora vamos a continuar, hermanos, en esta semana, la semana número 15 de nuestro estudio panorámico de lo que es el Sermón del Monte. Vamos a continuar con esta revisión de este mensaje del Señor Jesucristo. Y en el primero de estos mensajes, hermanos, haciendo una recapitulación, yéndonos muy atrás, en el primero de los mensajes de esta sección, dijimos que en cuanto a el Sermón del Monte, se suelen tener dos posturas de cómo es que Mateo escribió finalmente este relato del Sermón del Monte en el Evangelio que él escribió. La primera de estas posturas es que el Señor Jesús dio este mensaje una vez y de esta manera el Señor, por medio del Espíritu Santo, le dio este recordatorio a Mateo y años después él pudo trasladarlo al papel. Esta es una de las posturas. Ahora, la segunda postura, hermanos, la cual de hecho parece más adecuada, nos dice que el Señor Jesús impartió en muchas ocasiones todas estas enseñanzas que componen precisamente el Sermón del Monte, conforme él iba recorriendo diferentes ciudades y regiones, y fue de esta manera, a base de repetición y con la necesaria ayuda e inspiración del Espíritu Santo, que años más adelante Mateo aún podía recordar todas estas palabras que el Maestro pronunció, y de esta manera él las plasmó en su Evangelio. Ahora, este segundo punto de vista también nos puede ayudar a entender por qué a lo largo de todo este mensaje que nosotros podemos leer en Mateo capítulo 5, 6 y 7, las palabras del Señor en ocasiones parecieran temas separados. Simplemente nosotros los vamos leyendo y parece que son temas distintos, temas separados, reitero, aunque cuando los leemos en un conjunto componen el corazón del mensaje del Evangelio. Y aún así, hermano, reitero, de momento parece que son temas muy variados. De hecho, podemos notar mucho esta situación precisamente en la parte final de este sermón, en donde el Señor en unas pocas líneas ya nos ha estado hablando de los tesoros en la tierra y los tesoros en el cielo, del afán y de las riquezas, del afán y la ansiedad, de buscar primero que nada el reino de Dios y su justicia, y como veíamos la semana pasada, acerca de juzgar a los demás. Y esto, hermanos, como un solo sermón, no pareciera que todos estos temas guardaran relación, pero si lo vemos como un compilado de diferentes enseñanzas que el Señor Jesús fue dando a lo largo de su ministerio, entonces sí tendría mayor sentido, sí podríamos entenderlo de una mejor manera. Ahora, además de todo esto, hermanos, esta idea de ayudarnos, o debe más bien ayudarnos a entender mejor por qué hay tanta variedad de temas en tan pocos renglones de esta parte del Evangelio. Y también puede ayudarnos a comprender por qué de la enseñanza que vamos a ver en esta mañana. Y acompáñenme por favor en su Biblia, Mateo, en el capítulo 7, versículos 7 al 11, la palabra de Dios dice lo siguiente: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas
a los que le pidan. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Ahora, como usted podrá darse cuenta, esta porción del mensaje nos está hablando primero que nada acerca de la oración. Sin embargo, hermanos, también seguramente ustedes recordarán que recientemente, hace un par de semanas, terminamos la enseñanza que el Señor nos da en el Sermón del Monte acerca de la oración, en esta oración modelo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. Y es que si el Sermón del Monte fue dicho una sola vez, como se suele pensar, esta parte de la enseñanza que nosotros acabamos de leer tendría mucho mayor sentido si estuviera colocada inmediatamente después del Padre Nuestro. El Señor nos habla de la oración y luego nos da un complemento acerca de la oración. Así tendría sentido. Pero si, como ya mencionamos, estos versículos son realmente un compilado de diferentes enseñanzas que el Señor Jesús dijo en diferentes ocasiones a lo largo de su ministerio, entonces sí podríamos entender que quizá en algún momento Él llegó a una región y en ese lugar Él habló acerca de la oración con el ejemplo del Padre Nuestro, la oración modelo, y luego, quizá al siguiente día o en su siguiente visita a aquella región, a aquella ciudad, Él complementó su enseñanza precisamente con lo que acabamos de leer, un complemento acerca de la oración. Ahora, cualquiera sea la forma, hermanos, en que sucedieron las cosas, ya sea que el Señor predicó una sola vez o que predicó muchas veces estos mensajes, lo que nosotros sí debemos entender en esta mañana es que estos versículos que vamos a estudiar son un complemento a la enseñanza del Señor acerca de la oración. Así que lea de nuevo conmigo Mateo 7, solamente los versículos 7 y 8, en donde la Biblia dice lo siguiente: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Ahora, lo primero que debemos dejar en esta mañana muy en claro es que la enseñanza que se contiene en estos versículos tiene que ver directamente con la oración, como ya lo decíamos. Estos pasajes, hermanos, no tienen nada que ver, escuchen, no tienen nada que ver con buscar intensamente cumplir nuestras metas y nuestras aspiraciones. Esta no es una enseñanza de perseverancia para poder lograr nuestros sueños, ni tampoco es una lección de insistir hasta que alcancemos lo que nosotros queremos, que es de hecho como algunos predicadores han tomado e interpretado estos versículos. Y no quiero que me malentienda, hermano, por supuesto que hay mérito, hay algo bueno en insistir para poder lograr nuestras metas y en perseverar para poder alcanzar nuestras aspiraciones. Sí, hay algo bueno en ello, en ser insistentes, pero esa no es la enseñanza de estos pasajes, sino que más bien lo que ha sucedido, hermanos, es aquella expresión que todo buen predicador y todo buen creyente debe conocer, y que dice de la siguiente forma: un versículo fuera de contexto solamente es un pretexto. Luego entonces, hermanos, la pregunta primera de esta mañana sería para nosotros: ¿cuál es el contexto correcto en el que nosotros debemos entender estos versículos? O mejor aún, hermanos, ¿qué es realmente lo que el Señor Jesús nos está enseñando aquí en estos pasajes? Bueno, la respuesta, como ya decíamos, es verdaderamente sencilla. El mensaje central de estos versículos tiene que ver efectivamente con la oración, y más específicamente con una oración que es insistente. Eso es lo que nos está enseñando aquí el Señor, una oración insistente. Ahora bien, alguno de ustedes, mis hermanos, podría decir en esta mañana: pastor, yo pienso que solamente la primera parte de estos versículos tiene que ver con la oración, cuando el Señor dice pedid y se os dará. Sin embargo, buscar y llamar, eso no parece que esté hablando de la oración, parece más bien que está hablando de otra cosa, pudiera alguno de ustedes pensar. Ahora, ante esta interrogante, hermanos, lo que nosotros debemos hacer es enfocar nuestra atención propiamente en las acciones o en los verbos, por decirlo de algún modo: pedir, buscar y llamar,
Debemos no concentrarnos en esto, hermanos, sino concentrarnos más bien en la actitud, en la forma en la que se están haciendo estas cosas. Repito, no nos concentremos en los verbos, en pedir, buscar y llamar, no, sino que concentrémonos en la forma en que el Señor nos está diciendo que debemos hacer las cosas. Y aquí el Señor nos está hablando de hacer esto, de hacer estas cosas de una manera insistente y perseverante. El Señor Jesús está aquí utilizando estas tres acciones, pedir, buscar y llamar, no para indicarnos cosas que nosotros debemos hacer, no, sino que está utilizando aquí esta repetición para poder así remarcar una idea. Y esta idea es la siguiente, hermanos: cuando se trate de la oración, nosotros debemos ser insistentes y perseverantes. Esta es la lección que el Señor quiere que aprendamos en esta porción del Sermón del Monte. Al respecto precisamente de esta lección, el Señor también contó una historia, una parábola que nos puede ayudar y que nos debe ayudar a poder entender de una mejor manera cómo es que el Señor quiere que nosotros oremos. Esta parábola usted puede encontrarla en Lucas, en el capítulo 18, del versículo 1 al 7. Usted puede leerla con detenimiento en la semana, pero permítame hacer una rápida lectura. Lucas 18 dice de la siguiente forma: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Ahora, una lectura rápida de esta parábola nos puede dejar entender que es muy clara, muy comprensible. Aquí se nos habla de una mujer viuda que necesitaba justicia. Ella va, la pide y la pide tan insistentemente hasta que finalmente la recibe. O como dijera el Señor Jesús, ella pidió, ella buscó y ella llamó hasta que recibió lo que necesitaba, hasta que halló respuesta a su petición y hasta que le fue abierta la puerta de la justicia. Esto es lo que nosotros debemos hacer en lo que respecta a la oración. Así que, tal como ya les mencionaba, hermanos, esta enseñanza de esta mañana es complementaria a lo que ya hemos aprendido acerca de la oración. Permítanme ponerlo en las siguientes palabras. El Padre Nuestro para nosotros es, como ya decíamos, una oración modelo, una estructura de cómo deben ser nuestras oraciones. Y pedir, buscar y llamar, que es lo que estamos viendo hoy, hermanos, es la manera en la que nosotros debemos orar a Dios, es decir, de una manera insistente y perseverante. Sin embargo, y cabe hacer la aclaración, hermanos, aunque el Señor aquí nos está enseñando que nosotros debemos ser perseverantes en nuestras oraciones, eso no quiere decir que Él va a responder a cualquier oración o a cualquier petición solamente porque nosotros vamos a ser insistentes en ello. No, nosotros, ¿qué aprendimos en el Padre Nuestro? Hagamos un rápido repaso solamente de 3 elementos. Y nosotros aprendimos en esta oración modelo que debemos orar primero que nada acorde a la voluntad de Dios. Por eso es que decimos en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. También, hermanos, nosotros tenemos que orar entendiendo que Dios es el Rey y nosotros somos sus siervos. Venga tu reino, tú eres el Rey. Y también, hermanos, tercer punto, nosotros debemos orar teniendo siempre en mente, siempre presente a quien estamos elevando nuestras peticiones. Por eso es que en el Padre Nuestro nosotros decimos: santificado sea tu nombre, entendiendo a quién nos estamos refiriendo, a quién nos estamos dirigiendo, y debemos orar con respeto, hermanos. Ahora, si nosotros tenemos siempre presente estas 3 condiciones en nuestras oraciones,
y además de esto somos perseverantes, como el Señor nos está invitando a hacerlo, entonces podemos estar completamente seguros de que nuestras peticiones van a tener respuesta desde los cielos. Podemos descansar en ello, hermanos. Y yo sé en esta mañana que alguno de ustedes podría estar pensando, bueno, el pastor lo dice así porque tiene que decirlo, es su obligación, está en el púlpito, es lo políticamente correcto, es lo que se espera que él diga, que Dios va a responder nuestras oraciones, eso es lo que debe decir. Pero en nuestro corazón, en el fondo, posiblemente haya una sombra de duda que nos haga preguntarnos, ¿realmente el Señor va a responder a nuestras oraciones si procedemos de esta manera como está enseñando el pastor? ¿Realmente el Señor va a actuar en favor nuestro? ¿Puede Dios ayudarme en la situación en que me encuentro? ¿Realmente puedo esperar que Dios escuche y responda a mi oración? Esas preguntas, reitero, tal vez estén asaltando su mente y su corazón. Y el Señor Jesús sabía de antemano que nosotros podíamos tener tales dudas y por ello Él se adelanta a estas interrogantes que nosotros podemos hacer o que podemos tener, y en su enseñanza continúa diciendo lo siguiente, Mateo capítulo 7, pero ahora del versículo 9 al 11, leamos, hermanos. ¿Qué hombre, pregunta el Señor, qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y como les decía, anticipando nuestras dudas, muy seguramente el Señor es que nos da esta respuesta que no solamente debe traernos paz a nuestros corazones, sino que también debe llenar nuestra vida, nuestra mente de confianza en Dios al conocer el carácter amoroso y preocupado por sus hijos, el carácter de nuestro Padre Celestial. Y esto, lo reitero, debe darnos paz, debe darnos confianza y una esperanza en Dios. Y es que, mis hermanos, por regla general, si lo pensamos por un momento, la figura más protectora, caritativa, incluso desprendida en la que nosotros podríamos pensar hablando terrenalmente, seguramente serían los padres. Si nosotros pensamos por un momento cuál sería la figura que tiene todas estas características, diríamos, bueno, son los padres. Y yo sé, claro, hermanos, que existen malos padres. Padres que han abandonado a sus hijos, que no se preocupan por ellos, que no velan por su seguridad, ni por su comodidad, ni por su felicidad. Sí, estoy consciente de que existen malos padres, de que existe esta clase de padres, lo sé. Sin embargo, esta no es la regla, de hecho es la excepción, una muy rara excepción. Porque de manera general, hermanos, no existe ningún padre, no existe generalmente ningún padre que no dejaría de comer con tal de que sus hijos tengan el estómago lleno. Por regla general, los padres aceptarían privaciones e incluso carencias con tal de que sus hijos puedan tener una oportunidad para poder salir adelante. Por regla general, reitero, los padres sufrirían humillaciones e incluso maltrato con tal de que sus hijos no sufran en absoluto. Esto en general, así son los padres. Y esto que les menciono solamente son algunos ejemplos. Los padres, hermanos, buscan cosas buenas para sus hijos, buscan las mejores oportunidades para ellos. Tal como dijera el Señor, aun siendo malos, los padres terrenales saben dar cosas buenas a sus hijos. En mi caso particular, hermanos, yo tengo todavía la gran fortuna, gracias a Dios, de contar hoy en día con mis dos padres. Y ciertamente no son perfectos, y esto no lo estoy diciendo como alguna crítica, no. Simplemente estoy reafirmando el punto que el Señor Jesús ya menciona en estos pasajes, en donde se nos dice que sí, los padres no son perfectos. Pero hermano, yo tengo muy en claro, lo tengo claro, hermanos, en quién puedo o a quién puedo llamar en caso de que yo necesite apoyo o ayuda o un consejo. Yo lo tengo claro, hermanos, mis padres son los primeros
en la lista. Yo sé que cuento con ellos y le doy gracias a Dios por esta bendición en mi vida. Regresando al pasaje de esta mañana, el Señor nos dice que si los padres humanos, con todo su egoísmo, con la avaricia, con la maldad que pueden tener en su corazón, porque recordemos que son humanos, que somos pecadores. Con todo esto, los padres terrenales aún pueden hacer cosas buenas y pueden hacer sacrificios por sus hijos. ¿No deberíamos esperar aún más de nuestro Padre que está en los cielos? Después de todo, en Él no hay maldad, no hay injusticia, ni tampoco hay egoísmo. Nuestro Dios es el más bueno, amoroso y misericordioso ser en todo el universo. Y con un Dios, que de hecho también es un Padre para nosotros, con todas estas características, bondad, misericordia, generosidad, y que además de todo esto se preocupa por nosotros, ¿realmente, hermanos, puede existir o puede haber en nuestra vida espacio para el temor o para la duda o para la ansiedad? Pienso que no. Con toda razón, con justa razón, el salmista escribía en el Salmo 27, en el versículo 1, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré?, pregunta David. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Si Dios está conmigo, todo está bien. El apóstol Pablo lo expresa de una manera diferente con su pluma. Él escribe esto: estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. La carta de Romanos, capítulo 8, versículo 38 y 39. Nada podrá separarnos del amor de nuestro Dios. Por lo tanto, hermanos, podemos resumir la enseñanza del Señor en esta sección del Sermón del Monte de la siguiente manera: nosotros debemos orar. Debemos orar de manera perseverante. Debemos orar de manera perseverante confiando en que nuestro Padre Celestial tiene cuidado de nosotros. Y si oramos de esta manera, lo estaremos haciendo de acuerdo al orden de Dios. Hasta aquí el primer punto del mensaje de esta mañana. Sin embargo, hermanos, saber y entender que nosotros tenemos un Dios y un Padre que es amoroso y generoso con sus hijos, no solamente debe conducirnos a una paz plena, que podamos descansar en sus promesas de cuidado y protección, sino que también, hermanos, este entendimiento debe impulsar nuestra vida a querer transmitir a nuestro prójimo algo de todas estas muchas bendiciones que el Señor nos ha dado. Eso es lo que nosotros debemos anhelar, poder transmitir este cuidado, estas bendiciones a los demás. Hemos recibido tanto amor que debemos preguntarnos cómo no podría dar sino amor también a los demás. Hemos recibido tan grande perdón que debiéramos preguntarnos cómo no voy a perdonar yo las faltas de otras personas. Hemos recibido una suprema bondad que debemos cuestionarnos cómo no podría yo ser bueno con mi prójimo. Y ante esta conclusión es que el Señor Jesús nos presenta una norma más excelente y elevada que ha llegado a ser conocida no solamente entre los cristianos, sino de manera general como la regla de oro. Y este es el segundo punto del mensaje en esta mañana, la regla de oro. Vayamos a Mateo capítulo 7, en el versículo 12, este es solamente un versículo. La palabra dice esto: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Ahora, lo primero que quiero que notemos en esta mañana es que esta regla de oro es un llamado a la acción, es un llamado a hacer cosas por los demás.
Y no quiero que confundamos tampoco esta enseñanza del Señor Jesucristo con otra enseñanza que suena parecida, pero que no es igual. La otra enseñanza dice, no hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran. Seguramente usted la ha escuchado. No hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran. Y pudieran parecer, hermanos, les digo, algo similar, pero en esencia realmente no lo son. Esta otra norma nos dice simplemente que nosotros no debemos hacer ninguna clase de mal a los demás. En su raíz realmente esta regla es simplemente un freno para las malas acciones, lo cual de hecho sí, está bien. Pero no es suficiente, hermanos, cuando se trata realmente de poder ayudar, de poder hacer algo por nuestro prójimo. No alcanza, no es suficiente. Permítame poner un par de ejemplos para que podamos entender esto de una mejor manera. En el primer ejemplo, hermanos, supongamos que una persona de escasos recursos tiene solamente el alimento necesario para poder comer un día. Es lo único que tiene. Ahora, la regla, no hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran, esta regla me llevaría a mí a no robar el alimento de esta persona necesitada. ¿Por qué? Pues es un mal que no me gustaría que me hicieran a mí en caso de encontrarme en una posición tan desafortunada. No me gustaría que me robaran la comida, así que no le voy a robar la comida. Sin embargo, hermanos, la regla de oro, que es más elevada, nos dice, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Y entonces esta norma del Señor debería a mí, como creyente, impulsarme a ayudar a esa persona necesitada, a proveer para su necesidad y a ayudarle conforme a la medida de mis posibilidades para que pueda salir adelante de tan penosa situación. ¿Por qué? Porque es algo que si yo me encontrara en esa situación me gustaría que hicieran por mí. Entonces, puede ver la diferencia entre ambas lecciones, mientras que una nos dice no hagas nada, y efectivamente no hacemos nada, la otra nos dice haz algo, haz el bien por los demás, y podemos ayudar a nuestro prójimo. Permítame poner un segundo ejemplo, y esto es algo que me pasó hace un par de semanas. Sí, venía de regreso a casa, y una de las llantas del auto se ponchó en el camino. Y aunque sí contaba en ese momento con una refacción para poder cambiar la llanta, cuando fui al maletero y busqué la herramienta, me di cuenta que la llave de cruz simplemente había desaparecido, no la tenía. No estaba en el maletero donde debería de estar, tal vez alguien la sacó, la sustrajo, no lo sé, simplemente se perdió. Así que ahí me encontraba yo a la mitad del camino con una llanta ponchada y sin la posibilidad de poder hacer algo para cambiarla. Y ante tal circunstancia, hermanos, pregunto, ¿cómo puede a mí ayudarme? ¿Cómo puede ayudarle a una persona esta norma que dice, no hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran? ¿Cómo podría a mí ayudarme? Realmente no puede. Es una regla, como les decía, pasiva, de no hacer nada. Es una regla que nos dice simplemente que nos hagamos a un lado, que no hagamos nada, y esto es precisamente lo que sucedió en aquel momento con cientos de carros que pasaron, simplemente se hicieron al lado, porque no hicieron nada. Pero, ¿qué dice la regla de oro, hermanos, que estamos viendo en esta mañana? Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Y por supuesto, hermanos, que en estas circunstancias en las que yo me encontraba, lo que a mí me gustaría que alguien hubiera hecho por mí es que se detuviera para ayudarme. Eso es lo que me gustaría a mí que hicieran por mí en ese momento. Y afortunadamente y gracias a Dios, Él escuchó la oración que hice en ese momento. Y al cabo de no mucho rato, un conductor se detuvo a unos metros adelante, se orilló, se bajó y me ayudó. Este hombre hizo, tal vez sin saberlo, este hombre cumplió sin conocerlo tal vez de lleno, cumplió la regla de oro. Hizo con alguien lo que le gustaría quizá que le hubieran hecho también a él si se encontrara en esa posición. Este hombre, reitero, cumplió con la regla de oro. Podemos entonces, hermanos, ver la enorme diferencia entre la regla de oro que el Señor nos da y esta otra norma que suena parecido pero que no es igual. Mientras que una regla, la segunda regla, es simplemente una invitación a no hacer el mal, a no dañar al prójimo, a no hacerle nada negativo. La otra regla, la regla de oro, proviene del Señor
y de su ley, que es, como ya hemos dicho en otras ocasiones, más excelente y más elevada, y nos insta a ayudar a nuestro prójimo. Es un llamado a la acción y por lo tanto, hermanos, es para nosotros una invitación a imitar el carácter de nuestro Padre Celestial para poder parecernos más a Él. La Biblia al respecto de esto nos dice en la epístola a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Este es un mandamiento, ser imitadores de Dios. Y hermanos, cuando nosotros cumplimos cabalmente, nos esforzamos en poder cumplir con la regla de oro, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti, estamos imitando a Dios. Su influencia se está manifestando en nuestra vida y su carácter realmente se está formando en nosotros. Si quiere usted, si queremos nosotros imitar a Dios, tenemos que cumplir con la regla de oro. Y entonces el carácter de Dios se estará formando en nuestra vida. Ahora, tengo que hacer una aclaración más en esta mañana. Y quizá esté de más, hermanos, pero tengo que hacerla. Y es que debemos entender que intentar cumplir con la regla de oro por nuestros propios medios es sencillamente una tarea imposible. Por nuestras propias fuerzas, lo máximo que nosotros podríamos cumplir es quizá la segunda norma: no hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran. Lo cual es algo bueno, sí, pero es bueno simplemente a secas, simplemente bueno. Es una regla, es una norma que está limitada en cuanto a beneficios que puedan tener nuestro prójimo, como ya les mencionaba en el ejemplo, y es también completamente estéril cuando se refiere en ayudar a los demás. ¿Por qué? Porque decíamos ya, es una regla pasiva, es una regla que no nos invita a la acción. Sin embargo, si nosotros queremos cumplir realmente la regla que el Señor nos está enseñando en esta mañana, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti, necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos su fortaleza para poder llevarla a cabo. Necesitamos su paciencia para poder mantener un esfuerzo sostenido en esto de ayudar a los demás. Requerimos también de su misericordia para no pasar de largo, hermanos, ante los necesitados. Y también necesitamos nosotros de la sabiduría de Dios para poder discernir con claridad quién realmente necesita ayuda. Necesitamos también, hermanos, de su trato, del trato de Dios para poder tener un corazón desprendido cuando ayudemos a otros. Necesitamos de su bendición para tener lo suficiente para compartir con otros. Necesitamos de Dios para no caer presas del orgullo o de la soberbia, hermanos, cuando nosotros ayudamos a otros, porque solemos caer en esto. Pero también, hermanos, necesitamos la ayuda de Dios para no ser víctimas del desánimo cuando suceda que no recibamos ningún agradecimiento, porque esto también llega a pasar. Necesitamos, hermanos, de Dios, necesitamos del Señor, necesitamos de nuestro Padre Celestial para poder cumplir cabalmente con esta regla, con la regla de oro. Por lo tanto, hermanos, una de las cosas por las que debemos orar siempre es para que el Señor nos capacite para poder cumplir con esta enseñanza que estamos viendo en esta mañana. Debemos orar para que Él nos ayude para hacer con los demás lo que me gustaría que hicieran conmigo. Debemos orar para que Él nos permita ser generosos como Él es generoso, y que nosotros, hermanos, no hagamos caso omiso cuando veamos a alguien que está en necesidad. Necesitamos de la ayuda de Dios. Y si nosotros procedemos de esta manera, si realmente vivimos intentando obedecer esta regla, pidiéndole al Señor de su ayuda, si nosotros procedemos de esta manera, no solamente vamos a estar cumpliendo con la regla de oro, sino que también el carácter de Dios se va a estar formando en nuestras vidas y vamos a ser, como dice la Escritura, verdaderos hijos de nuestro Padre Celestial. Sin más en esta mañana, hermanos, entendiendo dos cosas, que es lo que nos deja el mensaje de este domingo. La primera, que debemos orar insistentemente, y que debemos orar insistentemente confiando en que el Señor tiene cuidado de nosotros. Y la segunda, hermanos, que debemos nosotros pedirle al Señor que nos ayude a cumplir
con su regla, con la regla de oro, para poder ayudar a otros de la manera en que me gustaría recibir ayuda. Entendiendo estos dos puntos, hermanos, vamos a terminar en esta mañana y lo haremos con una oración. Por favor, cierre sus ojos un momento. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de reunirnos. Y en esta mañana, Señor, ante esta enseñanza que tú nos has dejado, te queremos pedir tu ayuda. Te queremos pedir tu ayuda para poder orar insistentemente, porque muchas veces, ya sea la flojera, la falta de tiempo, la desidia o alguna otra circunstancia, Señor, no nos permite ser personas que oran con insistencia. Pero, Señor, ayúdanos en esta hora a tomar este compromiso de orar con insistencia y con perseverancia a ti, confiando en que tú nos escuchas, en que tú cumples con esta oración conforme a tu voluntad, en la medida que nosotros oremos, Señor, de acuerdo a tus designios. Señor, ayúdanos a orar correctamente. Ya hemos aprendido de la oración modelo cuáles son los puntos que una oración debe contener, pero ahora ayúdanos a orar, Señor, de manera insistente, como también nos enseñas. Y Padre, del mismo modo te pedimos en esta mañana que tú nos ayudes a poder cumplir con esta regla, que ciertamente suena sencilla, pero cuando se quiere poner a la práctica no es posible por nuestras fuerzas. Podemos mantenerla, pero solo por un corto periodo de tiempo, y si no es por tu ayuda no podremos cumplirla de manera cabal. Por eso, Señor, en esta mañana te pedimos que tú nos ayudes, a poder cumplirla, a hacer con otros lo que nos gustaría que nos hicieran, y cuando lo hacemos, Señor, con tu ayuda, tu carácter se está formando en nosotros, nuestra vida está siendo transformada, y eso es lo que nosotros queríamos. Señor, por favor, ayúdanos. Gracias por estas palabras, por estas enseñanzas. Gracias, Señor, porque ya estamos llegando a los puntos finales de este sermón que tú nos has dejado, que contiene, Señor, perlas de sabiduría. Gracias, Señor, por la oportunidad de escucharlo. En mi caso, gracias por la oportunidad de predicarlo. Y gracias, Señor, porque tú nos has bendecido a través de estos mensajes. Nos ponemos en tus manos. Te pedimos, por favor, nos sigas guardando en estos tiempos, que bendigas esta semana que inicia. En el bendito y santo nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Gracias una vez más. Amén y amén.